Bienvenidos a un nuevo programa, en el que quiero hablaros sobre lo que podemos considerar los mejores y peores alimentos para el desayuno. En general, la gente se levanta temprano, sale de la cama y lo primero que hace es prepararse el desayuno. ¿Pero qué desayunas? ¿Te has parado a pensar alguna vez si lo que estás incluyendo en tu desayuno es lo mejor para ti? ¿Si es realmente lo que necesitas para pasar la mañana? ¿Es la primera hora de la mañana el mejor momento para desayunar? Quédate porque hoy te cuento cuáles son los mejores y los peores alimentos que puedes tomar en tu desayuno. Quédate porque hoy aprenderás qué no debes desayunar y eso también te interesa. Aunque a nivel de marketing quede muy bien lo de el desayuno es la comida más importante del día, eso no es necesariamente cierto. No es la comida más importante del día. Y si no tienes hambre a primera hora de la mañana, mi consejo es que te saltes el desayuno o que desayunes más tarde. Pero bien, digamos que vas a desayunar. Hay algunas personas que lo primero que se toman por la mañana es un refresco. Eso a mí, y seguro que a muchos de vosotros, a mí me parece una auténtica locura. 250 mililitros de cualquier refresco azucarado contienen alrededor de 5 cucharaditas de azúcar. Eso es tanto azúcar que va a provocar un gran pico de insulina, lo que hará que entres en modo almacenamiento por esas altas concentraciones de azúcar. Y esto es por lo que le doy un no bien grande a tomar un refresco en el desayuno. La mayoría de vosotros seguro que tomáis café o té por la mañana, y eso está bien. El café es genial. De hecho, ya hice un programa sobre los beneficios del café. Y puedes tomar 2 o 3 tazas de café al día. Puede ser con cafeína o descafeinado, da igual. Las únicas personas que deben evitar el café con cafeína son aquellas que tienen palpitaciones. Si tienes arritmias, no debes tomar bebidas con cafeína, como café, té o refrescos con cafeína. Pero si no tienes problemas de salud, disfruta tu café o té mañanero. Después de hablar sobre el café y el té, es el momento de hablar sobre la leche. La leche en general para los niños está bien, pero los adultos no deberíamos tomar leche. Puedes ponerle un poco de leche al café o al té por puro placer. Pero solo los niños deberían tomar leche porque están creciendo. La leche es un sólido, no es un líquido. Y en cuanto entra en contacto con el ácido de nuestro estómago, adquiere la consistencia de queso fresco. Contiene caseína, una proteína de difícil digestión, y azúcares como la lactosa, a la que muchos adultos son intolerantes. Por suerte, contiene algo de vitamina D. Algo bueno, sí, pero en general no deberíamos tomar leche. Y lo peor no es tomar leche sola. Lo peor es que hay mucha gente que le añade cereales. Y sí, voy a hablar de los cereales. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En general, los cereales son problemáticos, ya que están cargados de azúcar. Son producidos en fábricas, procesados y superdigeribles. En otras palabras, son alimentos ultraprocesados. Y como ya sabéis, yo no soy un gran fan de los ultraprocesados. Y creo que los cereales deberían ser evitados tanto por parte de los niños como de los adultos. Tengo una caja de cereales. Observemos la etiqueta de los cereales, que dice que tiene 114 kilocalorías en 30 gramos, de los cuales 25,5 gramos son de hidratos de carbono, y de ellos 7,3 gramos son azúcar, y 18,2 gramos de almidón. Esto significa que casi el 90% de todas las calorías provienen de carbohidratos. Vamos, es puro carbohidrato. Lo que puede elevar los niveles de insulina, y como pasaba antes, entras en modo almacenamiento. Lo que significa que sin importar lo que comas o bebas durante las siguientes horas, todo se almacenará. ¿Qué pasará unas horas más tarde? Pues que tu insulina seguirá alta,
pero el azúcar habrá bajado, lo que producirá una hipoglucemia reactiva, que en lenguaje vulgar quiere decir que 2 horas después de haber consumido estos cereales con mucho azúcar y muchos carbohidratos y muy fácilmente digeribles, tendrás niveles bajos de azúcar. Te sentirás cansado y fatigado y sentirás la necesidad de comer nuevamente porque volverás a tener hambre. Estos carbohidratos en forma de cereales azucarados no te sacian. Y aquí también podemos incluir a las galletas, que son un desayuno muy español. Vaya, ni las galletas ni los cereales mandan ninguna señal a tu cerebro de que estás lleno. La señal de que estás satisfecho solo aparece cuando consumes grasas y proteínas. En resumen, no es una buena idea consumir ni cereales ni galletas en el desayuno, ni tan siquiera los niños. Vamos a fijarnos en la fibra que contienen los cereales. Vaya, no contienen nada de fibra alimentaria. Bueno, la mayoría llevan algo de fibra, pero en este caso nada de nada. Bien, pues la fibra es muy buena para ti y deberías consumir alrededor de 30 gramos de fibra al día. ¿Y por qué es tan importante la fibra? Pues porque no podemos digerirla. Y la fibra no digerida llega a tu colon y alimenta a las bacterias de tu intestino. Las bacterias del colon digieren esta fibra y producen nutrientes beneficiosos que se absorben y pasan a la sangre. También producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que refuerzan el revestimiento intestinal y previenen el intestino permeable. Además, promueve el crecimiento de bacterias buenas que aman la fibra, no el azúcar. Ahora bien, si consumes mucho azúcar, en tu intestino predominarán los microorganismos que aman el azúcar, como por ejemplo la cándida, y otras bacterias poco beneficiosas. Por eso necesitas consumir fibra, para estimular el crecimiento de una buena variedad de bacterias en tu microbioma intestinal. Muchos pensáis que la fibra solo es buena para combatir el estreñimiento y que vayas bien al baño. Pero la verdadera razón por la que debes comer mucha fibra es para alimentar bien a tus bacterias del intestino. Recuerda que son 30 gramos al día y la mayoría de la gente consume solo la mitad o incluso menos. Otro de los alimentos que algunas personas comen en el desayuno son los huevos. ¿Qué tienen de malo? Pues nada. El huevo es un alimento completo y natural. Puedes comer 2 huevos al día, no hay problema. Algunos dirán, el problema es la yema del huevo. Ni caso. Algunas personas te dirán que hay demasiada grasa en la yema, pero el colesterol que hay en la yema del huevo es muy poco comparado con el colesterol que tu hígado produce cada día. Así que el colesterol de los huevos no es un problema. Y hay gran cantidad de estudios que lo demuestran. Además, la proteína en los huevos es de muy alta calidad y es muy saludable. Así que, dedito hacia arriba para los huevos. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al Super Thanks que está ahí abajo, me estás invitando a un café. Hablemos un poco más de la fibra. Y para eso quiero hablaros de las ventajas de desayunar aguacate, ya que es una excelente fuente de grasas saludables que te ayudarán a mantener la saciedad y reducir la ingesta de alimentos durante el día. Además, el aguacate contiene mucha fibra, que alimentará a tus bacterias buenas del intestino y, por supuesto, vitaminas y minerales, que pueden mejorar la digestión y la salud del corazón. También puede ayudarte a evitar los picos de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Además, es muy fácil de preparar. Por todo eso, desayunar aguacate es una forma fácil y deliciosa de mejorar tu salud y bienestar general. Mucha gente también opta por desayunar fruta, por ejemplo, una manzana. Y no es una mala elección del todo, ya que la manzana tiene pectina, una buena fibra. Contiene un poco de azúcar, pero como va acompañada de toda la fibra, pues se ingiere lentamente en el intestino. Y gracias a esa digestión más lenta,
el aumento de azúcar no será astronómicamente alto, como ocurre con, por ejemplo, los zumos. Y aquí es donde quiero hablaros de los zumos, que sin importar de cuál sea su origen o si llevan o no azúcares añadidos, no son buenos. Porque vamos a ver, en un zumo, por ejemplo, de uva, ¿cuántas uvas puede haber? ¿30? ¿40 uvas? Nadie se comería 30 o 40 uvas de una sentada. Entonces, lo que ocurre es que el zumo se bebe rápido y provoca un gran aumento del azúcar y la insulina. Y como antes, entras en modo almacenamiento y tendrás hambre en 1 o 2 horas. Además, no hay señal de saciedad. Por eso la forma de consumir fruta es en su forma natural, no en zumos. Por favor, no tomes zumos ni se los des a tus hijos, ya que no es saludable. En cuanto al zumo de naranja en el desayuno, es más de lo mismo. La gente piensa que es muy saludable, pero no lo es. Con o sin pulpa da exactamente igual. El contenido de azúcar de un zumo de naranja es altísimo. Pensad que para hacer un vaso de zumo de naranja se necesitan aproximadamente 3 naranjas. ¿Quién es capaz de comerse 3 naranjas del tirón? Nadie. Siempre será mejor tomar una naranja entera, ya que viene con la fibra que evitará ese enorme pico de insulina. La digestión será más lenta y tu páncreas no se sentirá tan abrumado. No tendrás hambre tan rápidamente porque habrás comido un alimento real. Ahora, lo siguiente que tengo aquí es un yogur. Como veis, es de leche de cabra. ¿Es esto bueno para el desayuno? Pues sí. Es un alimento fermentado. Eso sí, asegúrate de que no tenga azúcar añadido, ni se lo añadas tú. Hay una cosa que le puedes añadir al yogur, que son unos poquitos arándanos o moras, que contienen muchos flavonoides y polifenoles, que son potentes antioxidantes, que van a favorecer también el crecimiento de las bacterias adecuadas en tu intestino. Y además evitarán la aparición del intestino permeable, que está relacionado con enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoide, diabetes, enfermedad hepática crónica, niebla mental, enfermedad vascular, enfermedad de las arterias coronarias, ataques cardíacos, derrames cerebrales o hipertensión arterial. Tu intestino es la fuente de tu salud. Y si no lo cuidas, vas a tener inflamación continuada. Así que deberías cuidar tu pared gastrointestinal y el tipo de bacterias que tienes en tu tracto intestinal. Mucho cuidado con abusar de la fruta, ya que contiene mucho azúcar y además tiene más fructosa. Pensad que el azúcar de mesa es un 50% glucosa y un 50% fructosa. La glucosa se metaboliza en todo el cuerpo, pero el 99% de la fructosa solo se metaboliza en tu hígado. Por eso, cuando bebes zumos o comes demasiada fruta, estás sobrecargando tu hígado. Y uno de los mayores problemas que tenemos es el hígado graso. Hay muchísima gente que padece hígado graso. ¿Por qué? Sencillamente porque la fructosa en el hígado se convierte en grasa. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que los cereales del desayuno eran puro azúcar? ¿Tomas huevos y aguacate para desayunar? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase desayuno saludable, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Carmen Mediavilla Portillo, Luis Alberto Hernández Díaz, Ricard Cubillas y Ginés Fernández López, que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de gracias o super thanks que está ahí abajo. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta, y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, totalmente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cura definitiva para el hongo cándida. Vaya lío con los cereales y con el yogur.